El tema que van a presentar el comité es el reto de las pymes y medianas empresas familiares en busca de la asociación exitosa. Presentamos al moderador de este espacio, magíster contador público colegiado Henry William García Chewán. Él es presidente del Comité Técnico Nacional. Bienvenido. Muy buenas noches, María Isabel. ¿Me Buenas escucha noches, señor. correcto? Sí, perfecto. Bien, muy agradecido. En último minuto he tenido un inconveniente que tenía que reiniciar la máquina, pero ya todo está conforme. Muchas gracias, María Isabel. Les doy la bienvenida a todos los amigos, colegas que el día de hoy nos acompañan en esta jornada académica por los 27 aniversario de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú. Es grato saludar a todos los participantes que el día de hoy nos acompañan en esta disertación, ¿no? En este caso estamos a cargo del Comité Técnico Nacional de Gestión Integral de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Junta de Decanos. Sin duda, este es un evento muy importante. Me siento muy emocionado por el desarrollo que vamos a tener el día de hoy con el aprendizaje. Como bien sabemos, en este momento nos encontramos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Que esta cuarta revolución nos obliga a estar más actualizados, que se caracteriza por el avance tecnológico, de las tecnologías diversas, de la robótica, la inteligencia artificial y los vehículos autónomos, ¿no? Y entre muchas cosas que estamos viviendo el día de hoy en esta cuarta revolución industrial. Ello nos reta a aprender durante toda esta vida, ¿no? Y de una forma muy diversas que debemos de ir aprendiendo y comprendiendo. Una de ellas, sin duda, es tener mentores expertos que nos puedan compartir su experiencia. Para ello, el día de hoy vamos a tener el tema del reto de las pymes y medianas empresas en búsqueda de la sucesión exitosa. Una sucesión que muchas empresas medianas quieren trascendir entre sus empresas, dejar su legado a esos familiares, hijos, primos, ¿no? De eso lo vamos a ver. Y para ello tenemos el grato honor en presentarle al magíster Raúl Unoc Dávila. Él es maestro en Dirección Estratégica de Empresas Familiares de la Universidad León de España, director del Instituto de Empresas Familiares, IFAT. También ha escrito un libro, él es autor del libro de Empresas Familiares, que lleva por título Padre pobre, hijo rico, nieto mendigo. ¿No? Él es asesor de empresas privadas. El día de hoy mi persona va a estar como moderador. Raúl, muy buenas noches. La audiencia es toda tuya, por favor. Muy buenas noches. Agradezco al presidente del Comité Técnico Nacional de Gestión Integral de MIPES en esta semana de jornada académica por el 27 aniversario de la Junta de Decanos. También muy buenas noches a todos los colegas y todos los interesados que nos están siguiendo mediante las redes. Para mí es un honor, ¿no?, que me hayan invitado a discernir este tema interesante sobre las empresas familiares. Bien, como sabemos, ¿no?, nosotros contadores tenemos un campo de acción muy amplio. Algunos se dedican al sector público, otros son tributaristas, algunos son docentes, y el campo donde yo me desarrollo ya cerca de 30 años, es el sector público. Como muchos colegas, somos asesores de empresas privadas. Entonces, en el transcurrir de los años del asesoramiento, la consultoría, uno observaba, ¿no?, que muchas de las empresas privadas, quizás este tema lo toco de manera de introducción para comenzar en sí la conferencia, observaba, ¿no?, que de todas las empresas que asesoraba, que estaban en el sector privado, en un 80% eran empresas de familia, quiere decir empresas familiares. Entonces,
nosotros, pues, como contadores, estamos preparados para dotarles de herramientas que nos hemos preparado durante la universidad, en tema tributario, un planeamiento tributario, el tema laboral, el tema financiero, que está dentro de nuestros conocimientos, pero cuando se toca a este tipo de empresas, vemos a un lado y vemos que hay una familia atrás de esta empresa. Entonces, tú podrías solucionar todos esos problemas dentro de la empresa, con lo que menciona la parte tributaria, laboral, financiera, pero dentro de la otra institución que era la familia, había conflictos. Entonces, esos conflictos, así como había resentimientos, lucha de poder, superposición de roles, N problemas, necesitaba organizarles, porque todas esas cosas negativas influían en la empresa. Entonces, la cual me permitió a mí explorar, comenzar a estudiar, a analizar, en la cual también ya hice una maestría en Dirección Estratégica de Empresas Familiares. Comencé a conocer un poquito más sobre estas problemáticas. Entonces, muchas de las empresas que se les iba acompañando, más adelante ya estas empresas tendían a fracasar, a desaparecer. Entonces, el reto era, ¿no? Dotarle de nuevas herramientas, la cual me permitió, ¿no? Ya ir, darle un buen soporte a este tipo de empresas. Realmente, por ejemplo, cuando nosotros, los contadores, le damos con mayor amplitud ese tipo de herramientas, nuestro papel también como contadores se ve de una manera distinta. Bueno, para iniciar la conferencia, voy a compartir las diapositivas. A ver, un ratito me dan. Ya. ¿Se me escucha? Sí, Raúl, normal. Bueno, ya, bueno, como lo iba mencionando, ¿no? Estamos tocando las empresas familiares, pero ¿qué son las empresas familiares? Las empresas familiares, dicen, son organizaciones cuya propiedad, dirección y control de las operaciones está en manos de la familia. Entonces, muchas de las empresas familiares son constituidas por una pareja de esposos, a veces un grupo de hermanos, primos. Entonces hay familiaridad, donde hay consanguinidad, donde hay, son las empresas de familia. Las empresas familiares, muchas inician de una manera de repente muy pequeñitas, que son las MIPES. Luego van creciendo, se vuelven las empresas ya medianas y también más adelante crecen, ya son empresas grandes, transnacionales. Pero en nuestro campo que hoy día vamos a tocar es sobre las MIPES y medianas empresas, porque la problemática de las empresas familiares que tienen ya las grandes empresas transnacionales ya lo están manejando de una manera más profesional, ya con un gobierno corporativo más profesional, lo que eso todavía no lo están aplicando las pequeñas, las MIPES, empresas familiares. Entonces, el reto es dotarles de estas herramientas a este tipo de empresas. Entonces, su problemática de las empresas familiares es, ¿no? Del 100% de empresas familiares que se generan, que son el 85%, por ejemplo, en nuestro país son en primera generación que se crearon. Entonces,
pasan a segunda generación solamente el 25% y a tercera generación el 12%. Disculpe, señor Raúl, no se está proyectando la BBT. Disculpe la interrupción. Yo lo proyecto, Raúl. Dame un Ya. minuto. Acá estoy viendo para compartir. Gracias, señor Henry. Ya, ahora sí. Ya. Muy bien. Ya. Ya, Raúl. Ahora sí, sí se está viendo. Continúa, por favor. Ya, el siguiente, por favor. La siguiente diapositiva me lo podría, ya que lo está manejando. Ya. Como les mencionaba, el 85% se crean en primera generación, luego pasan a segunda generación el 25%, el 12% a tercera generación. Entonces, el problema es que de este 85% que se crean en primera generación, pasan solamente el 25%. Entonces, en primera generación, crear una empresa es bastante sacrificio, bastante esfuerzo. ¿Cuántas empresas que se crean a un inicio le dan tanto esfuerzo para que a futuro desaparezcan? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar para revertir esas estadísticas que realmente preocupan, porque cuando desaparecen las empresas, por ejemplo, nos perjudican a la familia. En el tema laboral, los trabajadores también ya dejan sus puestos laborales. En tema, por ejemplo, nosotros que asesoramos a este tipo de empresas, bueno, ya no podemos prestar servicio, pero si conocemos algunas herramientas, podemos dotarles para que ellos conozcan y cómo vayan mejorando. Entonces, es muy importante conocer estas nuevas herramientas que iremos plasmándolo más adelante para que eh, estas empresas tengan un éxito sostenido a largo plazo. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. A ver. La siguiente. Ya. Nos mencionan algunos, ¿no? Donde dice, bueno, en el Perú hay solamente las empresas familiares, pero cuando comenzamos a analizar, vemos, ¿no? Que dentro en en los diferentes países del mundo hay empresas familiares, así como tenemos, por ejemplo, en Finlandia el 50%, en Brasil, en el Líbano el 85%, en Alemania el 57% son empresas familiares, en Estados Unidos el 63% son empresas familiares. Como ustedes ven, casi en todo el mundo hay empresas familiares. Y lo importante es que ellos también tienen la misma problemática que lo que sucede en nuestro país, el tema de la sucesión. Pero algunos países, así como España, así como en Estados Unidos, así como en México, Colombia, Chile mismo, ya están comenzando a investigar diversos temas y problemáticas sobre la empresa familiar. En las mismas universidades también están comenzando a hacer investigaciones y están ya plasmando con soluciones para poder revertir, porque al desaparecer las empresas se perjudica, como anteriormente mencionaba, baja reducción de personal, también el Estado dejaba de recaudar impuestos, entonces al país, al Estado, no le convenía que desaparezcan estas empresas y mucho más. Es muy triste cuando, por ejemplo, desaparece una empresa de familia. Por eso cuando inicialmente mencionaste que escribimos un libro
donde mencionaba, ¿no? El padre trabajador, hijo rico, nieto mendigo. Como todo emprendedor, a un inicio el padre comenzó a trabajar duro, comenzó a capitalizar, pero todo ese know-how no lo trasladó a los hijos. Entonces el hijo ya comenzó a gastar todo el patrimonio, ya a los nietos ya no llegaba nada. Entonces, toda esa, toda esa, toda esa temática comenzaron a investigar por qué sucedía, por qué desaparecían las empresas. Y también hay otros factores, porque ya cuando llegan los familiares políticos, entonces tenemos que organizar mediante órganos de gobierno, que lo vamos a ir viendo más adelante, para Raúl, poder. disculpa, ahí viene la importancia de la sucesión, ¿no? Es el tema que el día de hoy estamos tocando, ¿no? O sea, Sí, ¿qué tan importante será ese tema de ir formando a nuestro, a nuestro próximo líder de la familia? sí, a un inicio, por ejemplo, cuando comienza en primera generación, cuando comienza el emprendedor, a veces comienzan muy jóvenes, comienzan a emprender en primera generación, a veces a los 25 años, 30 años, donde su única meta es ir capitalizando, capitalizando, capitalizando. Es el hombre orquesta, en donde no necesita todavía formar órganos de gobierno. Ya cuando él tiene ya los 45 años, los 50 años, ya tiene que estar viendo quién le va a suceder, porque nosotros, pasan los años, no vamos a ser los eternos jóvenes. Algún día tenemos que dar relevo a los que vienen. Entonces, Hay que dejar a la partir posta, de ¿no? los años 50 ya tenemos que comenzar a ir preparando a los hijos, haciéndole conocer el negocio con cuestiones sencillas, el negocio se maneja de esta manera, porque ¿qué sucede cuando no se le transmite todas esas cosas? Llega a manos de la segunda generación y no están preparados y no actúan como en la primera generación los emprendedores, porque ya tienen toda la comodidad, porque de repente el empuje en primera generación ha sido que la empresa era pequeñita, su objetivo era crecer, 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 trabajar duro, capitalizar, capitalizar, que de repente ya en esa segunda generación debe generar otras expectativas, pero con el soporte que le han dado los padres en primera generación, le va a servir mucho para que siga adelante la empresa. Bien, Así es, Raúl. podemos seguir con la siguiente diapositiva, perdón. Ya. Les mencionaba que cuando en la primera generación había empresas donde les costaba pasar a segunda generación, que las estadísticas eran un poco negativas, pero también acá tenemos algunas empresas familiares longevas, quiere decir centenarias. Esto lo toqué una muestra nomás porque hay eh, una bibliografía donde hay un promedio de 300 empresas familiares exitosas, donde esta es una muestra, por ejemplo, la primera, por ejemplo, del año 576, Kongogumi, una empresa constructora, es una empresa japonesa dedicada a la construcción de templos. La particularidad de esta empresa es que ha rotado 45 veces su generación. Si a nosotros, algunas empresas, les cuesta pasar a segunda generación, esta empresa ha rotado 45 veces, y ese mismo espíritu de ir creciendo, de servir, ¿no? Esta empresa, que la familia sentirse orgullosa que su empresa siga creciendo. Entonces, más adelante les menciono cuál es el secreto. Por ejemplo, la otra empresa, la empresa Beretta, del año 1526, es una empresa italiana que fabrica armas. Tenemos la tercera, por ejemplo, en una empresa japonesa, Kikokam, que fabrica la salsa de soja. Tenemos también acá una empresa que está conocida,
que es una empresa mexicana de José Cuervo, la tequila, tequila, ¿no? Que es bien reconocida, del año 1758. También tenemos acá la empresa Faber-Castell. ¿Quién no ha utilizado sus productos de Faber-Castell? Es una empresa alemana. Esta empresa ya está en la 14ª generación. Y tenemos la otra, la empresa del Llave Sica, es una empresa italiana. La particularidad de estas empresas, ¿por qué han llegado a tener tantos años de existencia? Y uno, yo que estaba investigando, eran los valores y principios que se transmitían desde la primera generación hasta las siguientes generaciones. Pero a medida que pasaban a la siguiente generación, también iban profesionalizando. Quiere decir, los mejores cuadros iban tomando el mando de la empresa, sean familiares y no familiares. Entonces, y se reinventaban. Por ejemplo, eso era como en la primera generación. En la primera generación, el emprendedor sueña, ¿no? Que su empresa debe crecer. Entonces, ese mismo sueño transmitía a la segunda generación, y a la tercera generación, y a la cuarta generación, pero ya de manera profesionalizada iban transmitiendo, y estas son empresas que comenzaron de pequeñitos, y ya pues son empresas, algunas son transnacionales, y trabajar ya de una manera más profesional para que también sean los controles de una manera adecuada. La siguiente, por favor. La anterior. Por ejemplo, acá tenemos un concepto de las empresas familiares exitosas, nos dice que el Financial Times, donde nos dice, en una encuesta realizada a propietarios familiares exitosos de 200 a más años de antigüedad, el Financial Times de Londres preguntó a los entrevistados, ¿qué elementos había permitido a sus compañías perdurar tanto tiempo? Dice, la capacidad para excluir a los miembros de esta, que mostraban ser incompetentes para dirigir el negocio. Pero a ver, en la realidad, que sucede en algunas empresas que uno está en la práctica, al frente del negocio, de repente es el sobrino, algún familiar directo que ha manejado una determinada área, dígale que no está, dígale que no ha cumplido los objetivos, dígale, es un lío que te vas a generar en la familia. Pero si previo a eso nosotros hemos puesto unos parámetros, unos perfiles, que los mejores van a tomar el mando de la empresa. Acá no hay emociones, que por qué es el hijo mayor, por qué es el ahijado. Si no está preparado, lamentablemente la empresa no va a entrar y no lo va a potenciar, porque si ingresa un familiar que no está preparado, sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, ese concepto tenemos que manejar dentro de la familia. Ya y mediante, más adelante vamos a ir tocando en los órganos de familia, vamos a ir ya plasmándolo en un documento que se llama el protocolo familiar, la cual nos va a permitir desarrollar. Sí, sí. Entonces, eso es muy, muy importante para poder desarrollar esta materia.
Ya, Así tú tienes el domingo. bien. Disculpa, teníamos algún inconveniente en compartir, pero retomemos el tema. ¿Qué es la empresa y la familia? ¿No? El objetivo de la empresa es buscar la rentabilidad y el objetivo de la familia es la unidad. Bien, nosotros ya estamos centrados y conocemos, ¿no? Como anteriormente mencionábamos, la empresa lo vamos desarrollando mediante los conocimientos que nos han volcado. Pero entre la familia tenemos que tener unos órganos de gobierno que nos van a ayudar a buscar esa unidad mediante diversos tips, mediante diversos talleres de integración de la familia. Vamos a ir buscando esa unidad de la familia para que, como menciona, dice, en una familia feliz, pues el resultado es una empresa rentable. En una familia infeliz, una familia desunida, los resultados se replican en la empresa y eso perjudica el crecimiento. Las ventajas competitivas de la empresa familiar. En una empresa familiar, dice, cuando hay unidad, hay compromiso. Los intereses comunes se entregan a un ideal, autoridad reconocida, hay un sacrificio personal, la confianza mutua, exigencia a lo mejor, compenetración y pensamiento a largo plazo. Es muy importante que las empresas tengan un pensamiento a largo plazo y al final todos vamos a ser beneficiados. La reunión familiar, nos dicen, ¿no? La empresa familiar MIPE en un inicio realizan sus reuniones de manera informal en las que participan el propietario y su cónyuge para hablar sobre cuestiones relativas a la empresa. El propietario es el fundador que dirige la empresa, es el hombre orquesta. Como anteriormente mencionaba, ¿no? Cuando uno emprende un negocio, el emprendedor se da de lleno para iniciar el negocio. De manera de repente con la esposa comienzan a decir el objetivo es ir capitalizando, ir fortaleciendo la empresa. Entonces, él es el encargado, por ejemplo, de las ventas, de los proveedores, es el hombre orquesta, pero a medida que ya van pasando los años, van a llegar los hijos, ahí tiene que comenzar a ya organizarse, crear órganos de gobierno, como lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, acá tocamos, por ejemplo, el tema que mencionamos, la sucesión familiar. ¿Qué es la sucesión familiar? La sucesión familiar es uno de los factores fundamentales para asegurar la continuidad de la empresa familiar. Entonces, es muy importante, como anteriormente les mencionaba, que ir preparando desde muy pequeños a los que van a suceder, quiere decir, a los hijos que más adelante van a tomar el mando de la empresa, haciéndolos conocer. Por ejemplo, acá les está haciendo conocer en el gráfico, vemos cómo hace conocer a los hijos una de las áreas del negocio, y por ejemplo en las vacaciones podría ser, ¿no? Que a manera de conocer el negocio, que así se trabaja y ese es el resultado, para que ellos también empiezan a querer el negocio. El problema de la sucesión, nos dicen, ¿no? Ya anteriormente ya lo vimos que no se preparaba, ¿no? La preparación del sucesor. Entonces, hay algunas estadísticas donde en un 65% no se preparan al sucesor. Entonces, y ese es el resultado porque si en primera generación hay una determinada, el 85% son empresas familiares y en segunda generación se reduce a 25%, es porque no se ha preparado al sucesor y el sucesor como no está preparado para llevar adelante el negocio, ya pues la empresa fracasa. ¿Cuántos por ejemplo, en sus localidades que tienen, se recordarán de acá 30, 40 años atrás, había empresas familiares exitosas? A la fecha ya no existen.
Entonces se pone a reflexionar y se dice, ¿no? A las empresas que actualmente son exitosas, le dice, de acá a 20, 30 años, ¿cómo te ves? ¿Estás preparando o no estás preparando a los que te van a suceder? En algunas veces dicen, no, eso ya lo veremos más adelante. Y no lo están tomando en serio. Y tenemos el punto 2, dice, ¿no? El desarrollo de la organización. Si en primera generación tú eras el hombre orquesta, en la segunda generación va a comenzar a llegar ya los hijos a trabajar dentro de la empresa. Entonces tenemos que establecer una serie de órganos. Por ejemplo, tenemos que ya comenzar a establecer normas que regulan. Por ejemplo, establecer un organigrama, un manual de procedimientos, porque si uno no tiene un manual de procedimientos, un manual de funciones, todos hacen eh, lo que les plazca. Entonces, tenemos que manejar la empresa, los órganos que nos permitan evitar los conflictos para que la empresa no tenga problemas. El punto 3 menciona, ¿no? El desarrollo de las relaciones entre la empresa y la familia. La empresa, vemos, ¿no? ¿Qué busca la empresa? Busca que sea rentable. ¿Y qué busca la familia? Que busca la unidad. Y mediante estas dos instituciones, ¿cómo deben desarrollarse? También tenemos el punto 4, la jubilación y retiro del predecesor. Ya vamos a ver más adelante en un documento que es el protocolo familiar, donde también ahí se establece, ¿no? A qué edad ya los trabajadores o los integrantes o los líderes de la empresa ya se van retirando y van dejando el mando a la nueva generación. Y uno de los puntos que cuando comienza uno a profesionalizar a las empresas familiares, ya cuando comienza a trabajar el tema de la sucesión, como nos iban manifestando, es profesionalizar a las empresas familiares. Todas las personas que intervienen en la gestión y en la definición de las estrategias deben ser profesionales con independencia que son familiares o no son familiares. Lamentablemente, en muchas de las empresas familiares basta que tenga un vínculo de familia, lo coloca de repente sin las competencias adecuadas. Entonces, ya sabemos cuando no tiene la competencia adecuada, cuál es el resultado. Entonces, los conflictos que nos va a generar, porque ustedes saben que cuando una institución, cualquier institución que no tiene una empresa, un personal que tenga el perfil adecuado en una determinada área, no va a responder a las expectativas de la organización. Pasos para iniciar la profesionalización, menciono. Esbozar un organigrama que muestre los roles familiares y definir las remuneraciones sobre la base del rendimiento. Realizar el protocolo familiar. Entonces, como anteriormente mencionaba, ¿no? Cuando ya vamos a dar soporte a esa nueva generación que está entrando, porque no solamente ingresan los familiares directos, también vemos que y determinamos, ¿ingresan o no ingresan, por ejemplo, los familiares políticos? Pero para eso tenemos que tener ya un organigrama donde se muestra los roles y definir las remuneraciones. Y hay un tema mucho más amplio que vamos a tocar en el protocolo familiar, donde vamos a tocar el tema de dividendos, si ingresa o no ingresa a los familiares políticos, y cada empresa tiene su particularidad. Algunas aceptan que ingresen, por ejemplo, los familiares políticos y otros no permiten. Entonces, en el protocolo familiar es como una constitución donde desde la historia de la empresa se va plasmando todo ese tipo de normas y reglas que van a regular
a una empresa familiar. Pero para darle soporte al protocolo, como inicialmente les mencionaba, que la familia tenía que tener sus órganos de gobierno. Por ejemplo, el consejo familiar. El consejo familiar es el órgano de gobierno de la familia empresaria. El consejo familiar será elegido, dice, en la asamblea familiar. El consejo familiar tendrá una duración de 2 años a partir de la firma del protocolo familiar. El consejo familiar deberá elegir su directiva. Entonces, es uno de los puntos, por ejemplo, del consejo familiar, donde ya cada empresa va a ir determinando, de repente tiene otro tipo de puntos que podrían fortalecer cómo elegir al consejo familiar, porque el consejo familiar es la directiva. En esta directiva va a haber un presidente, va a haber un vicepresidente, va a haber un secretario, un tesorero, un fiscal, donde ellos se van a encargar de organizar a la familia. Cualquier problema que hay dentro de los integrantes de la familia, ellos se van a encargar de resolver. En cambio, vemos la asamblea familiar. La asamblea familiar menciona, ¿no? El objetivo es mantener y reforzar los valores de la familia, refuerza la unidad y armonía de la familia. Puede ser convocada 1 o 2 veces al año. Generalmente se convoca a todos los miembros de la familia, incluso parientes políticos y los más jóvenes. Entonces, en la asamblea familiar es todos los integrantes de la familia, sean los que trabajan, los que no trabajan. Entonces, el objetivo es que se transmita qué es lo que se está haciendo en la empresa. Se busca también desde la empresa familiar, bajo la directiva del consejo familiar, mediante talleres, reuniones de familia, fortalecer mediante diversos talleres. El objetivo es que haya unidad, que se transmita cómo se inició el negocio desde muy pequeñito, y ahorita si ya de repente somos una empresa grande y debemos cuidar. Entonces, aparte de eso, también hay otro tipo de órganos de gobierno también que cada familia considera. Por ejemplo, el comité junior, donde también los más jóvenes buscan integrarse, también hacen sus reuniones. Entonces, ya cada empresa ya determina ya cómo amplía estos órganos de gobierno. Hemos hablado del protocolo familiar, que sirve bastante, por ejemplo, a los órganos de gobierno, donde se manifiesta, por ejemplo, el protocolo familiar es un documento que sirve para prevenir futuros conflictos familiares. Dicho documento norma todos los procedimientos de los integrantes de la familia, por ejemplo, los que van a gerenciar la empresa, cuál va a ser el procedimiento, el régimen de remuneraciones, dividendos, retiro de socios, ingresos de familiares políticos, ingresos de los hijos, sobrinos, nivel de educación, historia de la empresa. Entonces, el protocolo familiar es como la constitución de un país. Entonces, nos sirve para evitar los conflictos. Porque si no, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, no hay un régimen de remuneraciones? En muchos casos, yo en la práctica he encontrado donde una pareja de hermanos, por ejemplo, tienen la misma remuneración, pero algunos no tienen la labor de repente como podían desarrollar de una manera adecuada. Otros de repente tienen una labor más sencilla y otros tienen una labor de mayor envergadura. Entonces, pero ganan el mismo sueldo. Entonces, de ahí nomás comienzan las dificultades. Entonces, tenemos que ver dentro del protocolo familiar el perfil de cada cargo y la remuneración. De igual manera, por ejemplo, acá cuando tocamos el ingreso, el retiro de los socios, ¿cómo va a ser? De los familiares políticos. En algunas empresas, por ejemplo,
aceptan que ingresan los familiares políticos. En algunas empresas no lo aceptan. Entonces, eso es ya de manera consensuada, van a ir trabajando este documento. Entonces, para que al final den cumplimiento. Sabemos que el protocolo familiar, si no se cumple, solamente va a ser un documento simple donde no nos va a servir. Entonces, es muy importante que acá el Consejo de Familia esté velando sobre el cumplimiento del protocolo familiar, la cual es muy, muy importante este órgano de gobierno. Por ejemplo, acá nos manifiesta el protocolo familiar, dice, se adecuará a la realidad de las empresas familiares, porque cada uno tiene sus particularidades. Los que van a gerenciar la empresa, cuál va a ser el procedimiento, el régimen de remuneraciones, dividendos, retiro de socios, ingresos de familiares políticos, ingresos de hijos, sobrinos, nivel de educación, historia de la empresa. Entonces, como vuelvo a recalcar, podemos tener un protocolo familiar, pero el cumplimiento es lo vital. Y los protocolos también, eh, cada 2 años, depende ya del consenso de la familia, se puede ir incrementando de acuerdo a la realidad con algunos puntos que nos podría fortalecer más a las empresas de familia. El reto, digamos, de las MIPES y medianas empresas familiares. En nuestro país existen empresarios que se entregan al trabajo, sacrificio, responsabilidad, y para conseguir un éxito sostenido en el tiempo es necesario tomar las medidas correctivas para fortalecerlas y ser exitosos durante muchas generaciones. Yo siempre menciono, ¿no? Iniciar un negocio de tan pequeñito es una dedicación, y muchos de los que de repente como contadores acompañamos a este tipo de empresas, vemos que el empresario se ha sacrificado, se ha dedicado de lleno a la empresa, donde de repente su debilidad es que no ha tenido un espacio para poder comentar a esa siguiente generación, porque se ha dado de lleno a la empresa buscando capitalizar, y ha cometido el error de no transmitir, buscar un espacio para poder hacerle conocer a esa siguiente generación. Por eso había un término donde mencionaba, ¿no? Decía, ¿no? Como empresario exitoso, como padre de familia, cero a la izquierda, porque no cumplió. Entonces, más adelante ya se va a ver el resultado, ¿no? Que él, como en primera generación, hizo fortuna, y en segunda generación toda esa fortuna desaparece. ¿Por qué? Porque los hijos no están preparados. Entonces, ya hacemos, mediante estas charlas, hacemos recomendaciones que deben tener espacios para poder transmitir todo ese know-how, toda esa experiencia a esa segunda generación. Entonces, para mí también es, no siempre, un factor muy importante conocer un poquito de las empresas de familia y hacerles entender cómo deben manejar para no ser uno más de esas empresas que desaparecen en el tiempo. Bueno, acá ya para concluir, mencionamos, ¿no? No hay mayor fuerza a la que genera un grupo de personas que piensan igual y saben coordinar en armonía hacia un mismo objetivo, donde cuando hay unidad hay compromiso. Como mencionaba, en una familia feliz es una empresa rentable, y eso es lo que de repente se pretende transmitirle a este tipo de empresas. Muchísimas gracias Muchas por gracias, Raúl. Muy agradecido por la disertación. Raúl, quería preguntarte, ¿qué diferencia tenemos entre una sucesión mala y una sucesión planificada? bien. Eh, Mira, como les mencionaba, ¿no? Cuando uno tiene programado una sucesión planificada, como durante la exposición mencionaba, ¿no? El emprendedor
comenzar a los 25, 30, 40, y ya cuando tiene los 45, a los 50, y a los hijos también algunos ya van a estar en la edad de repente 15, 20, hay que ir transmitiéndoles todo ese enojado. Y pues como inicialmente o manifestaba, ¿no? Tenemos que tener espacios para poder conversar con ellos. Porque ¿qué sucede? Tú te, de- te dedicas de lleno al trabajo y nunca te has dado espacios para transmitir a los hijos y de repente no te puede pasar algo y los hijos no están preparados. Entonces, no hay una sucesión planificada, no está preparado. Entonces, es muy importante, por ejemplo, como te digo, que se debe preparar con antelación a los sucesores. Hay estadísticas donde dicen, ¿no? El 65% de empresas no están preparando a los sucesores. Y sabemos cuando no se prepara a los sucesores cuál es la implicancia. Claro, es por ello que mayormente el 25% nomás, ¿no? En tu cuadro indicas que solamente el 25% de la primera generación pasa a la segunda generación, ¿no? Será por una mala planificación en el tema de la sucesión. El detalle es que los de segunda generación no tienen el mismo eh, expertise de la primera generación, el mismo deseo. Entonces ya en muchos casos como uno de los puntos que de repente también he ido investigando es que como en primera generación, muchos de los emprendedores de repente por necesidad emprendieron, se esforzaron, se sacrificaron y alcanzaron, ¿no? Acumular su patrimonio. Y yo escucho a muchos Claro. donde dicen, no, yo no quiero que a mi hijo sufra. Entonces, en demasía se le da. Y los hijos no están preparados. Entonces, eh, he tenido experiencia, ¿no? Por ejemplo, un caso así en la práctica donde el hijo ya tenía 30 años. El papá, que es empresario, le dijo, hijo, a tu edad yo era campeón haciendo negocio. El hijo, ¿qué le respondió? Le dijo, papá, pero ¿en qué momento usted se ha sentado conmigo y me ha enseñado todas esas cosas que he aprendido? Ahora me exiges, pero no sé, pues, no sé cómo llevar adelante el negocio. Es como dicen, tiempos difíciles hacen hombres fuertes, ¿no? Y tiempos fáciles hacen hombres débiles. Creo que cuando el padre, como dice, padre trabajador, ha luchado, pero debido a que él no contaba tal vez con esos ingresos, con esa estabilidad económica. Y ya cuando el hijo cuenta con esa estabilidad económica, ya no valora, ya no tiene el esfuerzo de seguir adelante para poder construir algo, ¿no? Entonces ya es un poco más débil para el tema de la sociedad, siempre y cuando, claro, no lo preparamos nosotros para la sucesión, ¿no? Para que pueda el afrontar el legado que va a dejar el padre. Muchas empresas peruanas y huancaínas, ¿no? Como creo que tú has visto una fecha de la empresa La Grande o Sazón Lopeza, donde que ellos son empresas familiares huancaínas y que siguen generando ingresos, siguen creciendo en el mercado y tienen un buen posicionamiento, ¿no? Sí, bueno, tuve la oportunidad de compartir con este tipo de empresas y vio el gusto, ¿no? Que se maneja particularmente, mira, ¿qué te digo? Lo fundamental es que haya respeto entre los integrantes de la familia, Claro, porque claro. yo he trabajado con muchas empresas donde es es una falta de respeto entre ellos, no respetan al mayor, no respetan al papá, el quien ya quieren tomar el mando de la empresa, como dice, a la guerra. Entonces, pero yo cuando observaba, por ejemplo, este tipo de empresas que mencionas, cómo había el respeto, había la jerarquía, el hermano mayor, por ejemplo, de unas empresas era el gerente y la administradora de su hermana, entonces había un apoyo mutuo.
porque en cambio yo cuando veo otras empresas donde entre ellos mismos se recriminan que no saben nada, que esto, entonces comienzan a generar una serie de conflictos y hay luchas de poder, hay recelos, y a eso súmale a ver los familiares políticos. Claro, Raúl. Y por Raúl, eso es bueno también tocar algunos temas dentro. Yo siempre les recomiendo, ¿no? Cuando hay este tipo de problemas, eh, preferir que se quede ahí nomás dentro la familia, porque los familiares políticos tienen otra historia, porque muchos de los negocios, los integrantes de la familia, desde pequeñitos a veces han comenzado a discutirse, pero solucionan sus problemas, pero los familiares políticos tienen otra manera, otra historia. Entonces, entender a una empresa de familia es un poquito bien delicado, pero como volviendo a retomar el tema de estas empresas, sí, por ejemplo, Sazón Lopeza, comenzaron un grupo de hermanos, ¿no? Luego pasaron a segunda, tercera generación, dieron el salto a Lima y no fue nada sencillo, pero lamentablemente hay muchas empresas en la región nomás, comienzan a ser exitosas y ahí es su techo, pero ya cuando comienzan a entrar al mercado nacional, así como hizo el grupo Añaños, entonces ya comenzaron entonces, eso es muy importante, por ejemplo, ahorita que los jóvenes que llegan a las empresas llegan con nuevas ideas, nuevos conceptos. Si de manera empírica esa primera generación ha trabajado, esa segunda generación llega con la tecnología. Entonces, cuando sabemos equilibrar esa experiencia con esa juventud, esta empresa va a crecer. Entonces, ya estas dos empresas que mencionas, si tuvimos la oportunidad de compartir en algunos eventos, son un fiel reflejo porque yo les conocí empresas pequeñas que ahorita ya da gusto, ¿no? Que tienen varias sucursales y manejar varias sucursales también es reestructurar la organización y, y los mismos integrantes de la familia pues se sienten dichosos porque su empresa está creciendo y a las finales son hasta los estudiantes comienzan a estudiarlas. Entonces yo, por ejemplo, yo siempre cuando me invitan a las universidades le digo, no, por ejemplo, estas, ustedes deben plasmarlo y conocer un poquito más de las empresas familiares porque a nosotros nos dotan de estrategias para no familiares, pero al tocar empresas familiares es otro tipo de estrategias. Entonces, y muchos de los, por ejemplo, los dos integrantes de estas empresas ya habían asistido ya a diversas charlas de empresas familiares y ya conocían esos conceptos para poder desarrollar y seguir creciendo. Entonces, es muy importante, una vez más digo que, no, que las pequeñas, las medianas, conozcan estos tipos de conceptos y este tipo de herramientas para que sigan adelante sean exitosos en el tiempo. muchas gracias, Raúl. Muy, muy agradecido y efectivamente cuando nos van formando en la universidad, nosotros estamos formados para ver las empresas privadas, ¿no? Pero no lo vemos desde el punto de vista familiar, donde que existen conflictos, eh, ya sea con el hijo, el sobrino, ¿no? Si trabaja el hijo, uno le llama la atención, pues creo que la mamá sale en defensa, ¿no? Y muchas veces piensan que cuando es una empresa familiar se puede hacer todo, ¿no? Pero como las recomendaciones que vas manifestando, hacer un protocolo, hacer algo estructurado que esté plasmado en un documento para que se puedan guiar ellos. Y una empresa familiar, pues, tiene que estar dividido de lo que es familia y lo que es la empresa propiamente dicho, ¿no? Si ellos tienen todas esas expectativas para poder crecer. Raúl, muy agradecido de parte de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Muchas gracias por la disertación, muchas gracias por por brindarnos ese valioso tiempo que tienes para poder enriquecernos del conocimiento y de tu experiencia como asesor de empresas familiares. Muchas gracias. Estaríamos culminando con nuestra parte del Comité Técnico Nacional de las MIPES. Muchas gracias, María Isabel. Muy agradecido.
Gracias. Muchas gracias, señor Henry. También agradecemos obviamente al Comité de Pymes por el apoyo en la organización de esta jornada.